Ellos están dirigiendo la iglesia y misión en Malpaisillo, Nicaragua, amén. Así que yo quisiera pedirles que demos la bienvenida a Andrés y Sara Valencia, que ellos van a compartirnos hoy de su vida y también de la palabra de Dios principalmente. Así que los dejo con ellos y muchas gracias. Buenos días a todos. Espero en Dios estén bien y disfrutando de esta increíble conferencia. La verdad, mi esposa y yo nos sentimos muy honrados de poder participar. Queremos agradecer a Dios en primer lugar y al equipo también de Guatemala que tomaron la decisión de que nosotros pudiéramos compartir. Mi esposa Sara y yo, Andrés Valencia, su servidor, dirigimos la iglesia en Malpaisillo, Nicaragua, desde hace 7 años aproximadamente, ya casi. Quiero compartirles de que ha sido toda una experiencia. Nos convertimos en la iglesia de Costa Rica en el 2000. Wow, gracias hermanos de Costa Rica. En el 2002, 16 de marzo, mi esposa me invitó a la iglesia. Estuve por ahí estudiando la Biblia. Nunca me imaginé poder un día estar acá donde me encuentro, sinceramente. Y con los años no soñábamos con poder servirle a Dios. En el año 2010 regresamos nosotros a Malpaisillo y habíamos vendido todo en Costa Rica, y en ese momento, sin apoyo económico, nosotros regresamos a Malpaisillo, donde nosotros habíamos nacido. Ahí nosotros nos habíamos conocido. Quiero compartirles esto porque la clase se llama "Por su fruto los conocerán". Y Alex nos decía de que compartiéramos acerca de nuestras vidas, ¿verdad? Tanto en el matrimonio como también lo que ha sido nuestra experiencia como padres. Por eso les voy hablando un poquito para que de cómo hemos empezado y para que sí nos puedan conocer un poco más. Cuando yo conocí a mi esposa, yo tenía 14 años. Recuerdo que le pregunté a ella cuántos años tenía ella. Ella me dijo que tenía 18 años. Entonces yo le dije, yo también tengo 18 años. Y apenas yo tenía 14. A los 15 años me la robé. Así decimos allá en Nicaragua. Un 3 de mayo me la robé. Estábamos en una fiesta y le dije, no, yo no quiero que sigamos de novio. Vente conmigo a mi casa. Y nos fuimos a vivir a mi casa. Entonces tenemos 25 años de matrimonio. Me casé a los 15, mi esposa en ese momento tenía 19, ella es 4 años mayor que yo. Y 25 años han sido increíbles al lado de ella, la verdad. 25 años donde hemos vivido muchas cosas. 9 años que vivimos fuera de Dios, fueron 9 años difíciles, 9 años donde hubo mucho pecado en mi vida. Y eso era lo que me impedía llegar a conocer de Dios. Pero qué increíble fue Dios, ¿no? El haber salido nosotros de Nicaragua para Costa Rica, para buscar un mejor estilo de vida, para buscar empleo. Pero no sabíamos de que Dios nos tenía algo más grande, que era conocerle a Él. Y así fue como nos conocimos la iglesia en Costa Rica, y ahí fue toda una experiencia. Y ya tenemos 15 años de ser discípulos. Y ha sido súper increíble. En todos estos 25 años hemos vivido muchas cosas. Y siempre comparto esto, he vivido más al lado de mi esposa que con mis padres. Porque a la edad de 12 años yo emigré de mi familia
A la edad de 12 años yo me independicé de mi familia. Y imagínense, a los 15 ya me estaba casando y tengo 25 de matrimonio. Entonces ha sido toda una experiencia durante todo este tiempo. Y queremos compartir esta clase que creo que a todos nos va a ayudar, principalmente a nosotros. Y quiero compartir esta escritura, pero quiero que oremos primero. Amado Dios, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estar acá. Quiero agradecerte mucho por la bendición que nos regalas de poder compartir con mi esposa, conmigo aquí, Padre, a la congregación. Padre, es una gran bendición el poder compartir. Solo te pido y ruego que sean tus palabras y no las mías. Que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, hablando a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. La Escritura dice así: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por su fruto los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, y el árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que da buen fruto todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por su fruto los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. La escritura era para los famosos falsos profetas en este momento, para que podamos entender el contexto. Habían falsos profetas que estaban llegando o llegaban y hablaban en nombre de Dios, pero realmente no eran profetas de Dios, eran personas que se aprovechaban de los que creían en Dios. Pero este principio también se aplica a nuestras vidas. Por eso Jesús lo enseñó. Y dice que así que por sus frutos los conocerán. ¿Cómo me entero yo de que una persona es un cristiano? ¿Cómo me entero yo de que tú eres un creyente? Bueno, tu estilo de vida lo demuestra. No es si tú me lo dices a mí, no, tu estilo de vida, tu comportamiento, tu manera de vivir, tu manera de actuar, eso es lo que refleja realmente quiénes somos nosotros. Yo puedo presentarme como un creyente, pero mis actos van a decir realmente si yo soy un creyente o no soy un creyente. Nosotros no podemos esperar cosechar mangos si hemos sembrado maíz, o sea, eso es ilógico. Nosotros tenemos que entender eso. Si yo soy un creyente, voy a actuar como un creyente, voy a actuar como realmente Dios lo espera. Y quiero compartir esa escritura, y queremos hablar los frutos en el matrimonio, y queremos hablar de nosotros, ¿ok? Quiero hablar de lo más profundo de mi corazón y lo que ha sido realmente el fruto en nuestro matrimonio, y ha sido el perdón. Dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. A mí me impacta mucho esa escritura y siempre toca mi corazón. Y quiero presentarla así, de esta manera, para que podamos entender un poquito mejor de lo que nosotros vamos a estar hablando. Mira, no solo habla nada más del perdón en la parte de abajo, sino que también viene hablando de bondad, de humildad, de amabilidad, de paciencia. Todas esas cualidades, todos esos principios nosotros necesitamos aplicarlos en nuestro matrimonio. Y dice: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, también ustedes. Perdonen también ustedes.
Es un mandato de Dios. El perdonar no es algo que si a ti te agrada o no te agrada. Y hemos entendido de que el perdón no es un sentimiento. Yo creo que muchas veces nosotros nos sentimos en el corazón como, wow, siento el deseo de perdonar a este hermano, a mi esposa o a este amigo. No, es mentira. Y yo he visto cómo Dios ha trabajado en esta área en nuestra vida. Yo he experimentado el perdón de Dios a través de mi esposa. Yo a mi esposa le hice muchísimo daño. En el pasado cometí muchos errores. Aún estudiando la Biblia cometí muchos errores. Y he visto cómo mi esposa me ha perdonado. Y a través de ella yo he experimentado el amor y el perdón de Dios. Yo le agradezco mucho a mi esposa por todo ese tiempo, 25 años, donde constantemente me ha tenido que perdonar. Algo que he aprendido es de que en el matrimonio el perdón es lo que más se aplica, ¿sí o no? Casi todos los días nos herimos, casi todos los días hacemos cosas que a nuestra pareja no nos agrada, pero mi esposa ha sido un vivo ejemplo en mi vida de cómo realmente yo he entendido el perdón, y yo soy muy agradecido con ello. Y ahora nos compartían la escritura de Efesios cuando dice que no dejen que el sol se ponga aún estando enojados. Y en nuestra experiencia como matrimonio y ahora como ministros, nos hemos dado cuenta que ese es un gran problema que se vive en los matrimonios, es la falta de perdón. Cada vez que nos sentamos con matrimonios a hablar, siempre están quejándose el uno del otro y aún cosas del pasado. Y muchos se acuestan aún estando enojados. Nos contaba un hermano allá en Malpaisillo una historia muy chistosa. Tuvo una discusión con su esposa y se fueron a acostar los dos, eran como a las 10 de la noche. Entonces la esposa se fue al cuarto, se acostó en su cama y ellos tienen una hamaca en la sala. Entonces él dice, no, yo me voy a quedar en la hamaca porque estoy muy enojado con ella, ¿no? Estoy muy enojado, su manera de ser, las cosas que me dijo. Y dice que eran las 11 de la noche y él estaba en su mente dándole vuelta, ¿no? Mi esposa no me entiende, o sea, mi esposa me molesta su actitud. Y de repente, ¡pra!, se revienta la hamaca y ¡pum!, cae en el suelo. Y se levanta a medianoche con la luz apagada. Ustedes saben lo que hace uno cuando uno se cae, ¿no? Y empieza a ver a los lados quién lo está viendo. Pero la esposa está en el cuarto y escucha que la hamaca se rompió. Y empieza a reírse. Y entonces él dice, mi esposa se está riendo y se está riendo de mí. Llega a la cama porque ya no tiene dónde dormir, el mecate se le reventó. Y se acuesta a la par y la esposa empieza a reírse y dice, te caíste de la hamaca, ¿verdad? Y ahí empezaron a conversar y se pidieron perdón el uno al otro. Dios tiene un sentido del humor increíble, ¿no? Nos disciplina de una manera que a veces nosotros nunca nos imaginamos. Pero así es Él, así es Dios. Y muchas veces nosotros estamos una y otra vez recordando quiénes o cómo hemos dañado a nuestra pareja. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces hay matrimonios que siempre se están recordando el pasado. Siempre, mira, pero es que tú esto, mira, es que tú no has perdonado. No has perdonado. Porque si tú estás recordando constantemente a tu pareja cómo era o con las cosas que él lucha, eso significa que no has perdonado. Dice que llega una pareja de matrimonio donde un psicólogo y le dice, mire, le dice el esposo, yo necesito que nos ayude. Y le dice el psicólogo, bueno, siéntense, vamos a platicar. ¿Cuál es el problema que ustedes tienen? Mi esposa es histórica. Le dice, ¿cómo que tu esposa es histórica? Debe ser histérica. No, histórica. Todo el tiempo me está hablando del pasado.
todo el tiempo me saca a relucir lo que yo era, todo el tiempo me saca a relucir los errores que yo he cometido. Y así somos muchas veces, nos estamos recordando las fallas, las faltas, es porque no hemos perdonado. Hay una definición del perdón que a mí me encanta y es la que he tomado para mi vida. Y perdonar significa recordar sin dolor. Oigan bien, perdonar significa recordar sin dolor. Cuando nosotros nos cortamos o nos herimos con algo, en el momento nos duele, pero tiempo después solo queda la cicatriz, ¿sí o no? Te tocas, pero no te duele. Y eso ha sido muy claro con mi esposa. Mi esposa y yo hoy podemos hablar de nuestro pasado, pero para ayudar a las personas, para explicarle cómo Dios ha venido trabajando en nuestra vida, pero no para herirnos el uno al otro. Y eso ha sido lo increíble de nuestro matrimonio, que Dios nos permite hoy compartir de nuestra experiencia, pero sin herirnos. ¿Por qué? Porque mi esposa realmente a mí me ha perdonado. Pero si ella no me hubiese perdonado, estoy seguro que hablamos del pasado y en ella van a surgir siempre los mismos sentimientos. Quiero que mi esposa comparta con ustedes. Muy buenos días. Definitivamente, ¿verdad? El perdón es nuestra meta. Esa es nuestra meta. Y una de las cosas que, como decía la escritura anterior, a ver si la encuentro, creo que es esta, ¿verdad? Esta. Sí. Dice, no la regreso. Bueno, dice así: si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Aquí en este salón nosotros las mujeres no nos quejamos, ¿verdad que no? No hay mujeres quejonas. No. Yo me había convertido en una mujer quejona y pude entender que este es uno de los índices, es una característica que no había perdonado como tenía que perdonar. Todo el tiempo andaba quejándome de mi esposo. La queja es muy amiga de la crítica. No hay mucha larga entre la queja y la crítica, no hay. Parece que están como bien unidas, ¿verdad? Entonces, nuestros esposos no necesitan de nuestras críticas, ¿verdad? Necesitan ese alivio, ese aliento, ¿verdad? Ellos tienen muchas necesidades, muchísimas necesidades, que en nosotros encuentran ese aliento, ese empuje para poder, ¿verdad?, salir de donde ellos están. Y es por eso que nosotros somos llamadas la ayuda idónea. Dios no lo puso porque le dio la gana de ponerlo, no. Por eso es que nosotros somos la ayuda idónea, porque realmente nuestra meta como matrimonio es el perdón. Y cuando estamos en la crítica no me permitía a mí, cuando estaba en ese punto, no me permitía verme quién soy yo. ¿Por qué estoy criticando? No me criticaba a mí misma, no me quejaba de mí misma. Ay, ¿por qué me estoy criticando? No me quejaba yo de mí misma. Entonces, la queja no nos permite conocernos a nosotros como mujeres y mucho menos vamos a entender a nuestros esposos. Una vez que nosotros nos entendemos como somos y que Dios ya perdonó nuestras culpas, nosotros también podemos perdonar a nuestros esposos y ayudarlos a ellos, ¿verdad? Por eso, les vuelvo a repetir, somos la ayuda idónea. Y pues esto nos ayuda a entendernos, a podernos hablar con el lenguaje del amor. No sé si ustedes como matrimonio ya saben cómo es el lenguaje del amor de tu cónyuge, ¿verdad? El de mi esposo, él le encanta el área donde él está estudiando, porque le fascina estudiar, somos polos totalmente opuestos. A él le encanta la lectura, a mí me gusta, pero no como a él. Yo me encanta más la oración.
yo constantemente estoy en oración. No es que a él no le gusta la oración, a él le gusta orar, pero no ora como yo, como el tiempo que yo paso. Y yo no leo como él. Él puede leerse a la vez 5 libros, yo no tengo esa habilidad. Yo me confundo entre el uno y cuál fue el que dijo y cuál fue el otro. Yo me confundo, él no. Él tiene esa habilidad de leerse 5 libros a la vez, yo no. Entonces somos nosotros, ¿verdad? Somos el complemento del uno para el otro. Entonces, nuestros esposos es hacer, ¿verdad? Esa amalgama. Él le encanta el idioma del amor de él. Es que le encanta, donde él le encanta pasar su tiempo, que yo sé que yo lo primero que haga es eso, y tenga ya de una vez su desayunito. Eso es, desde que él se levanta, ya donde él va a pasar todo su tiempo de oración y el resto del día ahí, y leyendo, que yo se lo mantenga impecable, y con su desayunito ya me lo gané todo el día. Pero no es control, hermanas. No es control, es, ¿verdad?, poderlos llevar a ellos, porque ese es el lenguaje del amor de él. Y él ahí va aprendiendo cuál es mi lenguaje del amor. A veces nosotros a mí me pasó, me pasó a mí que yo estaba empecinada en otra cosa que no era su lenguaje del amor. Entonces estábamos ahí como un tira y encoge, ¿verdad? Y que a él le gustaba esto y que a él le gustaba lo otro. Entonces creo que cuando dejamos de ser quejonas y nos vemos a nosotros mismas, vamos a podernos entender nosotros y poder entenderlos y ayudarlos, porque eso somos, la ayuda idónea. Gracias. Creo que es muy importante que nos conozcamos a nosotros. Eso es algo muy importante. Cuando uno se conoce como pareja, como matrimonio, hay mejores resultados. Y como veníamos hablando, ¿no?, del perdón y de todo lo que mi esposa comentaba, quiero decirles que si perdonamos nosotros en nuestro matrimonio, vamos a ver grandes frutos en nuestra vida. Y otra de las cosas que nosotros queríamos compartir es acerca de los frutos en nuestros hijos. Y levanten la mano aquí los que no tienen hijos, Increíble. Qué bueno que están acá. Dicen que para aprender a ser padre tienes que estudiar 30 años antes. Entonces esto es muy importante. A veces nosotros cometemos errores. Yo pienso de esa manera, y es mi opinión, que a veces nos limitamos a que en ciertas reuniones solo haya matrimonios o padres. No, tiene que haber de todo, porque todos tenemos que aprender a cómo ser padres, a cómo ser esposos. Todos necesitamos aprender. Y qué bueno que puedas estar acá y puedas aprender en esa mañana. Mira lo que dice Deuteronomio. Vamos a hablar un poco también de nuestros hijos. Esta es otra experiencia, ¿no?, de cómo nosotros las experiencias que hemos tenido como padres. Dice así: amad al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábatelas en el corazón, esas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas en tu mano como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbela en los postes de tu casa y en los postes de tus ciudades. Esta es una escritura que para mí, sinceramente, es increíble. Para mí esta escritura es la base fundamental de nosotros como padres. Miren, Dios nos orienta cómo debe ser la educación cristiana en nuestros hijos. Y la educación cristiana, hermanos, no empieza ni en la iglesia, ni mucho menos en la escuela o en la universidad.
La educación cristiana empieza en nuestro hogar, empieza con nosotros mismos. Y mira lo que Dios le estaba diciendo a su pueblo. ¿Sabes? Esto pareciera hasta religioso, viéndolo desde otro punto de vista. ¿Cómo es esto? Imagina, continuamente en casa, cuando vayas caminando, cuando te acuestes, cuando te levantes, mira cómo Dios está cuidando, cómo Dios quiere que nosotros estemos al cuidado de nuestros hijos, cómo Dios está preocupado por nuestros hijos. Y esto es fundamental en nuestra vida también como padres. Nosotros tenemos que entender eso y tenemos que llevar a la práctica esta escritura. Hay que invertir tiempo en la vida espiritual de nuestros hijos. El tiempo de familia es un tiempo muy, muy importante. Yo llegué hace 15 años a la iglesia y hace 15 años a nosotros nos enseñaron de que nosotros debíamos de tener un día para dedicárselo a nuestros hijos. Y desde entonces nosotros tomamos el hábito de reunirnos todos los lunes. Todos los lunes nos reuníamos, hacíamos algo diferente o salíamos a comer juntos, pero nunca dejamos de aprender de la palabra de Dios, porque eso es lo que a nosotros nos enseña Dios a través de su palabra. Y nuestros hijos hasta el día de hoy, nuestros hijos nos exigen el tiempo de familia. Nosotros no podemos hacer planes los días lunes. Los días lunes ellos saben que es para ellos. Nos sentamos, conversamos y es un tiempo de todo, porque hay un grave error. En el tiempo de familia podríamos pensar como padre, yo quiero saber cómo andas hoy en tu vida espiritual o cómo andas tú en la escuela, pero no es así. Nosotros nos hemos tenido que sentar con ellos y preguntarles cómo se sienten con nosotros. Cuando yo hago esa pregunta, hasta trago grueso. ¿Sabes por qué? Porque tengo a 3 hijos que me van a decir con claridad cómo me están viendo. Y yo digo, esta es la parte que menos me gusta en los tiempos de familia. Y nuestros hijos nos han enseñado a nosotros también, y nos han dicho a nosotros, y nos han discipulado a nosotros también. Tenemos 3 hijos. La mayor tiene 19, y ya tiene 2 años de noviazgo. Y a mí me tocó darle los estudios bíblicos a este chico, imagínense. Estoy arrepentido. Y no solo darle los estudios bíblicos, soy su discipulador. Imagínense. Y si supieran lo que me ha contado. Y entonces él me dice en el tiempo de discipulado, ¿cómo vamos a hablar? De hermano a hermano, de pastor a oveja. Y la palabra que no quiero escuchar es, ¿verdad? Ya saben cuál es, ¿verdad? Y yo le digo, ten mucho cuidado con lo que me vas a decir. Pero ha sido increíble, ¿no? Yo tengo una increíble relación con él. Somos muy buenos amigos. Me ha contado las cosas más difíciles de su vida. He tenido que escucharlo y muchos me preguntan, ¿y cómo le haces para escucharlo cuando te cuenta todas sus cosas, ¿no? Sus debilidades. No, ahí tengo que actuar como Dios me manda. Al final se ha convertido en un hijo más. Imagínense. Y ha sido increíble, ¿no? Ella tiene 19 años. El segundo hijo que tenemos es un varón, tiene 17 años. Y tenemos la última de 14 años y los 3 son discípulos. Es increíble. Y ellos nos han discipulado. Ellos nos han hablado, ellos nos han ayudado en nuestra vida espiritual también. Tenemos que invertir tiempo con nuestros hijos, iglesia. ¿Sabes? Esos son uno de los graves errores que estamos cometiendo nosotros como padres. No invertimos tiempo. Y nosotros decimos, sí, pero yo paso tiempo con él. Pero es que un tiempo de calidad es diferente. Eso es totalmente diferente. A mí me ha tocado tener mis tiempos de discipulado con mi hijo varón,
Y ha sido increíble escucharlo hablar de cualquier tema. Y eso es algo que les quiero dejar a ustedes claro en esta mañana. Es una gran bendición el poder tener la capacidad de poder hablar de tus hijos, de sus debilidades, aún de la sexualidad. Yo con mi hijo he hablado y le he preguntado: ¿y cómo estás con el asunto de la pornografía? Cuéntame. Porque yo sé que tú, él está estudiando telemática, ya está en la universidad en su primer año. Y yo sé que él entra a internet, yo sé que todos entran a internet y sabemos cómo anda el mundo de la internet. Yo le pregunto: y cuéntame, ¿tú has visto pornografía? Yo necesito que me cuenten, necesito que hablemos de esta situación. Y conmigo tenemos esa confianza de platicar. Cuéntame, ¿te estás masturbando? ¿Te has masturbado? O sea, quiero saber de tus debilidades. Y no te asustes de eso, porque sabes, nuestros hijos están pero aterrados de un montón de información, de basura por la televisión, por la internet, y nosotros a veces no queremos hablar de esos temas y ellos saben muchas cosas que nosotros ni siquiera sabemos. Yo hablo con ellos de esa manera. Mi hija es increíble, tiene 19 años y ella me cuenta sus cosas. Y ahí está mi esposa, ella se mete al cuarto: papi, necesito hablar con usted. Ay, cuando me dice eso: Señor, ayúdame, por favor, dame paciencia, dame amor. Pero la escucho, aunque muchas cosas que ella me dice a veces me duelen porque yo soy pastor y soy su papá. Y ya saben eso, ¿no? Tiene que ser la más santa y anda la aureola en la cabeza. Pero no es así. Mi hija tiene sus debilidades, mi hijo tiene sus debilidades. La menor es diferente, la menor es impresionante. Abril es totalmente diferente. Pero lo que yo le quiero compartir es que con nuestros hijos tenemos que aprender a hablar abiertamente. Tenemos que ser muy abiertos. Tenemos que enseñarles. Ellos necesitan saber de que nosotros estamos ahí. Yo no sé si tú lo haces con tus hijos, pero sabes, si no lo haces, estás en graves problemas, porque no los conoces. Yo te puedo decir cuáles son las debilidades de mis hijos, con qué luchan, con qué pelean. Y es una gran bendición para mí. Es una gran bendición para mí porque de esa manera sé cómo les puedo ayudar a cada uno de ellos. Hay que invertir tiempo. Otra cosa que es muy importante: tenemos que aprender a orar por nuestros hijos y ser específicos. ¿Saben? Yo lloro cada vez que oramos por nuestros hijos. Lloro. ¿Saben por qué? Porque los tres son discípulos hoy, gracias a Dios. Y yo no sé si es un don, porque les voy a decir algo, hasta ahora no sé, no lo he descubierto. No sé si es un gran regalo que Dios ha permitido para mí como padre y para ella como mamá, que nuestros hijos hoy sean discípulos. Porque sé que hay hijos de discípulos que hoy no quieren ser discípulos. Y yo me pongo a pensar y a analizar, y no quiero juzgar a nadie. Y yo pienso: ¿será que es un don, un regalo que Dios ha permitido, o es que hemos trabajado mal? Porque mi esposa a mí me ha llamado muchas veces la atención. Tú inviertes tiempo dando estudios bíblicos, te gusta evangelizar, te gusta dedicarle tiempo a las demás personas, pero ¿qué pasa con tus hijos? Y como líderes, nosotros muchas veces nos vemos invirtiendo en otras personas tiempo, y con nuestros hijos no invertimos tiempo. Sacamos tiempo para ir a un estudio bíblico no sé a dónde, y tenemos que viajar, y tenemos que viajar 1 hora, 2 horas, nos despelamos, pero con nuestros hijos no. Nos sentimos muchas veces seguros de que ellos nos van a seguir a nosotros, y ese es un grave error. ¿Sabes? Tienes que orar específicamente por tus hijos, pedirle a Dios: cuídalo, protégelo. Miren, yo hice algo loco, y tal vez lo van a ver ustedes así, pero yo recuerdo que mi hijo Andy, cuando nació y tuvo un problema de salud bien grave, yo le dije un día a Dios: ¿sabes qué? Te lo pongo en tus manos, te lo entrego. Yo no sé qué vas a hacer con él, pero yo no puedo. O sea, era un tiempo difícil, un tiempo en el cual estábamos pasando los peores momentos de nuestra vida como matrimonio, que fue cuando nos hicimos discípulos. El primer año, cuando nosotros nos hicimos discípulos, fue un año
muy difícil porque empezó a salir un montón de pecados que yo había cometido en el pasado, y yo le conté todo a mi esposa. Yo le decía, mira, esto hice, yo me sentía mal conmigo mismo, entonces yo venía y le contaba a mi esposa. Entonces fue un tiempo difícil, y en ese tiempo nuestro hijo también se enfermó. Y yo un día le dije, no, te entrego a mis hijos, yo no sé ni qué hacer, no sé ni qué hacer. Y he orado mucho por Andy, porque es mi único hijo varón. Pero hemos pasado momentos difíciles con él, en su salud. Hace 2 años le detectaron un problema renal y me dijeron de que el médico me dijo en ese momento que probablemente iba a necesitar una diálisis y que sus riñones estaban bien mal y un montón de cosas que a través de ese tiempo me di cuenta de cuántos hermanos aman a mi familia. Y estoy muy agradecido con la iglesia de Guatemala, ¿saben? Porque la iglesia de Guatemala en ese tiempo nos apoyó de una manera increíble. Nelly, que es médico, me orientó desde aquí. Estuardo también. Estuardo es, ¿verdad? Así es que se llama. El hermano que trabaja en Job. Desde nosotros, desde Malpaisillo, comunicándonos con ellos, y él me decía, no te preocupes, Andrés, nosotros te vamos a apoyar. No es tanto la medicina, vamos, que Nelly te oriente qué es lo que tienes que hacer. Y como la iglesia, yo sentí los hermanos de acá de Guatemala, increíble, y cómo nos ayudaron, cómo nos apoyaron. Y Andy está bien, gracias a Dios, hasta el día de hoy. Pero hay que orar mucho por nuestros hijos, ¿saben? Hay que orar por ellos, hay que invertir tiempo en ellos y poder educarlos de la mejor manera. Hay que corregir a nuestros hijos. Hay momentos en los cuales, no sé si te ha pasado, pero a mí como padre a veces, no quiero ser duro con él, pero tengo que ser duro con él muchas veces. Y siempre se me viene a la mente lo que le pasó a Elí en el Antiguo Testamento, que dice Dios, ¿sabes qué? Por haber honrado más a tus hijos que a mí, te los quito. Y ¡pum! Murieron, y van a morir. Y no solo sus hijos murieron, sino que también Elí murió. Y eso a mí me impacta. Yo digo, yo no quiero honrar a mis hijos, yo quiero honrar a Dios. Y me ha tocado corregirlo, y corregirlo de una manera a veces muy dura quizás, pero yo les he explicado que ese es otro error que cometemos como padres. Corregimos a nuestros hijos, pero no les explicamos el por qué los estamos corrigiendo. Pero hay que explicarle a ellos, mira, ¿sabes qué? Te estoy corrigiendo por esto, y dejarle claro, ¿no?, cuál va a ser su disciplina. Pero necesitamos invertir tiempo en nuestros hijos. ¿Sabías que de cuatro jóvenes que entran a la universidad hoy día, según la estadística, 3 se vuelven ateos? Y uno de ellos puede ser tu hijo. Oiga bien, hoy ellos admiran más a sus profesores, a sus maestros de la universidad, que a sus propios padres, porque los padres no invierten tiempo con ellos. Los padres no les están enseñando o no los están educando de la mejor manera. Y te animo a que empieces a dedicar tiempos con tus hijos, a enseñarles la palabra de Dios, a educarlos en la palabra de Dios. Y esperemos que el día de mañana, como dice el proverbio, no lo olviden. Amén. Mi esposa también tiene que compartir. Una de las formas que más amo, ¿verdad? Como mi esposo, esa fue idea de él, ¿verdad? Cómo nos ayudó en la familia, ¿verdad? A que desde niño poderle inculcar la Biblia fue en esos tiempos de familia. En esos tiempos de familia recuerdo que él lo hizo porque ellos lo que más querían solo era jugar, comer y jugar.
pero vio él la necesidad, ¿verdad? Yo también vi la necesidad, pero no hallaba, ¿verdad? ¿Cómo? Y él vio, se le vino la idea de estudiar la Biblia por capítulos. Empezamos a estudiar la Biblia por capítulos. Y empezó en el primer capítulo de Génesis, la creación. Y así empezó, la creación. En el segundo capítulo, Adán y Eva. Y en el tercer capítulo, Caín y Abel. Y en el cuarto, y así por capítulo. ¿Y qué pasó ¿y qué pasó en la creación? ¿Qué pasó en la creación? Empezaba a contar, Tanto así, ¿verdad? Que ellos anhelaban, ellos hasta se preparaban toda la semana. Papi nos va a preguntar en el próximo tiempo de familia, papi nos va a preguntar, y ellos se preparaban, ¿verdad? Toda la semana. Desde la edad de los 6 años, mi esposo empezó. Abrilita no entendía todavía, Abrilita estaba mucho más pequeñita, tenía unos 2 o 3 años, pero ella vio a sus hermanos, vio a sus hermanos cómo empezó Andrés a estudiar la Biblia, empezó con el capítulo de Génesis, y así empezamos por capítulo, le empezamos a narrar las historias, ¿verdad? Y entonces a ellos se les queda, y ya cuando le dicen en la creación de Adán y Eva, ese es el capítulo tal, dice, ese es el capítulo, y se van pum rapidito, así por capítulo. Fue un tiempo muy maravilloso, y ahí yo sentí que nuestros hijos ya empezaron a tener sus bases pequeñitas, pero así fue cuando llegaron ya estos tiempos difíciles. Cuando ya llega tomamos la decisión de venirnos, ¿verdad?, de Costa Rica a Malpaisillo. Pero cuando llegamos a Malpaisillo, los dejamos a ellos con mi hermana, una de mis hermanas, y nos tuvimos que regresar a Costa Rica. Y fue un mes porque nosotros necesitábamos saber con quién dejábamos la casa alquilada y vender todas las cosas, porque no las habíamos vendido, vendimos todas las cosas. Entonces en ese mes, bastó un mes, cuando ya nuestra hija tenía 12 años, Andreli, ¿verdad? Bastó un mes que nuestra hija estuviera fuera, nuestros hijos estuvieran fuera de nosotros, cuando ya ella me dice que se enamora de un chiquillo, ¿verdad? Pero aquí entra la cosa, ¿verdad? Porque los que éramos discípulos somos mi esposo y yo. Ella no era discípula, pero ya ella tenía un poquito de las bases que le habíamos intentado, ¿verdad? Que habíamos practicado en estos tiempos de familia. Y recuerdo, ¿verdad?, de la forma cuando ella me dice, ¿verdad?, que se enamora del chiquillo y esto y lo otro, y me dice, ¿y quién es, hija? Le digo, él, me dice. Y lo veo y era un chiquito bien guapo para más. Ay, Señor, digo, ¿qué hago? Y no le quiero contar mucho, ¿verdad?, a mi esposo, porque ¿qué hago, Señor? Me voy a oración y empiezo a ver, ¿verdad?, ¿qué hago? Pero mi hija me dice que está enamorada, pero mi esposo aún no lo sabía. Resulta que mi esposo la ve con el chiquito. Ella no era discípula. Y mi esposo ya quería actuar como si ella era una discípula, pero ella no lo era, ¿verdad? Y recuerdo a Andrés, ¿verdad?, pidiéndole así, mi esposo sentado en una silla y ella de rodillas, papi, por favor, déjame tener novio. Papi, yo quiero, porque mis amigas tienen novio, todas tienen novio en la escuela. Y yo quiero saber cómo es. Y empiezo a explicarle que un novio no es la motivación correcta para tener un novio. No es porque tu amiga tiene un novio. Tú tienes un novio porque tú te enamoras de cómo te trata, de él, porque él es enamorado de Dios. Mira, tú amas a tu papá y tu papá por eso me enamora todos los días. Y yo no había ni qué decirle, ya mi hija no, y ella empecinada que estaba enamorada del chiquillo. No le cuenten a Cristian, por ahí anda Cristian, no le cuenten. Y entonces ella empieza a decir, ¿verdad?, que está enamorada. ¿Y qué hacemos, verdad? Mi esposo la ve
y ya de una vez, ¿verdad?, la aborda y sí, realmente no se pudo detener, no se pudo contener, ¿verdad?, y fue de orar, hermanos, todos los días. Fue un noviazgo de 2 semanas, mi hija tuvo un noviazgo de 2 semanas con un chiquillo a esa edad, y entonces, fue de orarme de rodillas ahí, postrada a Dios: Señor, no permitas que Satanás me robe a mi hija. Tú sabes que ella ya tiene esbozos en su mente de la Biblia, de tu palabra. Y empecé a orar y a orar. Mi esposo estaba así como, sí, oraba, pero estaba como más enojado, ¿verdad? Entonces yo, día y noche orando: Señor, dame una luz, muéstrame, quítame ese niño de la vida de mi hija por el momento. O sea, no sé si tú lo vas a llamar al reino, pero por ahora quítalo. Y sí, de verdad, la semana siguiente, por eso le digo que fue un noviazgo de dos semanas, porque justo en la semana siguiente mi hija se da cuenta que el chiquito tiene embarazada a una de sus compañeritas de clase, entrando en el año, empezando el año. Mi hija se da cuenta que el muchachito tiene embarazada a una de sus compañeritas. Y yo no hallaba qué hacer, y yo por dentro estaba feliz: gracias, Señor, pero aquí llorando con mi hija: chica, pero mira, por eso es que tienes que esperar en Dios, el tiempo de Dios. Pero por dentro yo feliz que Dios había mostrado eso. Y ella regresó y se afirmó más a lo que a un inicio, cuando niños, le enseñamos a respetar y amar a Dios. Ahí fue donde nuestra hija tuvo que pasar por eso para que ella aferrarse más. Lamentablemente yo lloré con ella, porque al verla a ella desbaratada, ¿verdad?, por su noviecito que tenía, yo lloré junto con ella. Y fue difícil ese momento, pero yo feliz y agradecida con Dios, porque me mostró cuánto estamos arrebatando a nuestros hijos de Satanás el día de hoy. Necesitamos hacerlo, necesitamos orar fuerte por nuestros hijos. Amén. Pienso que la edad de los 13 años con nuestros hijos ha sido bien difícil. Esa fue una de las experiencias increíbles para mí como padre. Y hice algo chistoso. Un día agarré un machete y lo puse en la silla, ¿no? Y le digo a Andrely: tráeme ese muchacho porque necesito hablar con él. Y ese machete, pues lo quiero usar en ese momento, le digo yo. Y ella se quedaba así: ¿qué? ¿Con un machete? Pero con Andrely con ella siempre hemos tenido esa cercanía, ¿no? Y yo recuerdo esa escena, ¿no? De: papi, déjame tener novio, papi. Y vieras cómo me lo pedía, yo sentado y ella de rodillas. O sea, eso para mí era como: la quiero agarrar del pelo y le quiero decir que no se puede, ¿no? Pero lo que hablábamos en la escritura anterior de paciencia, amabilidad, todo eso tenemos que ponerlo en práctica con nuestros hijos. Wow, fue un momento donde yo le dije a Dios: Señor, ayúdame. Recuerdo que en algún momento me levanté de la silla y me fui al cuarto y casi como que pego grito y le digo: espérame un momento, no, pero era porque no aguantaba. O sea, yo estaba enojado, y yo agarro la Biblia y le digo: mira, pero es que tú no puedes hacer eso. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no puedo, papi? Porque no tienes la edad, tú no entiendes esto todavía, ¿no? Y fue un tiempo bien difícil para nosotros cuando ella cumplió los 13 años. Y eso que contó mi esposa ahora es cierto. Un mes nos fuimos, un mes la dejamos sola con sus tíos y sus primos. Y en un mes, sinceramente, cuando nosotros llegamos ya no los conocíamos. Qué impresionante, con un mes que tú te ausentes. Yo no sé cómo hacen los hombres que dejan a sus hijos y se van a otro país. Yo no sé cómo lo hacen, porque yo le he dicho a mi esposa: ¿sabes qué? Aunque en Nicaragua la situación es difícil, es retante, pero yo quiero morir al lado de mi familia, toda mi familia, porque en un mes bastó para ver la diferencia, el comportamiento de nuestros hijos. Es increíble, pero tenemos que invertir tiempo con ellos, tenemos que educarlos. Y fue increíble porque ella ahora se ríe, pero a veces no le gusta cuando contamos esas historias, ¿no? Porque dice: no, ahora me da pena cómo yo hice eso, ¿verdad? Pero yo le digo:
mira, ahora tienes mucho que contarle a las jóvenes. Ahora aquí podemos verlos a ellos, ahí está ella es Andrelis, es la mayor, ahí está con su novio, con ese chino feo que ustedes pueden ver ahí. Y Andrelis tiene ya ahorita 5 años de ser discípula y dirige el Ministerio de Acción Estudiantil con Cristian, y han sido exitosos, la verdad. Han tenido muchos éxitos. Ya ahorita hay como 21 jóvenes en Malpaisillo, donde ellos han participado en estudios bíblicos, y ha sido increíble cómo Dios a ellos los ha usado. Ella es impresionante para la lectura, para leer, para compartir. Tiene una capacidad increíble y creo que Dios la va a usar poderosamente a donde la pongan, ¿verdad? Porque siento que Dios ha sido muy, muy bueno con ella. Y tenemos también ahí, pueden ver a Andy. Andy es el delgadito que está ahí a mano izquierda de ustedes. Él es el que ayuda en lo que es audiovisual en la iglesia. Ahora estudia telemática, que es algo como ingeniería en sistemas, un poco diferente, sí, eso está estudiando ahorita en la universidad. Él tiene 17 años y ha sido increíble, ¿no? Cómo él sirve dentro de la iglesia, se involucra en la iglesia. Me impacta, ¿no? Porque nosotros no tenemos que andarle diciendo a ellos que tienen que participar o tienen que tener responsabilidad. Él se bautizó un 1 de enero del 2014, fue un regalo que nos dio. Y ahí tenemos a Abril. Abril es la que aparece al lado izquierdo, tiene 14 años. Y Abril, su historia es increíble. Nosotros teníamos solo a los dos, y yo dije, con esta pareja me quedo, nos quedamos, ¿no? Y yo me hice la vasectomía. Y resulta que no me funcionó. Y ya éramos discípulos. Y un año después de haberme practicado la vasectomía, mi esposa me dice, estoy embarazada. ¿Y eso? ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Pero me voy a hacer los exámenes y me hacen el espermatograma y me dice el médico, ni vuelva a ver a su esposa porque la deja embarazada. Y resulta que ahí está Abrilita, ¿no? Y Abril ya nació en el reino, los otros dos no nacieron en el reino. Y hay una gran diferencia. Mira qué increíble es Abril. Abril es tierna, amorosa, especial. Ella está pendiente de nosotros. Es súper increíble. A los 9 años ella quería bautizarse. Y me decía, pero yo me sé todos los estudios, palabra, oración. Y me mencionaba todos los estudios y ya me lo sé. ¿Y por qué no me bautizan? No, hay que esperar un tiempo. No podemos bautizarte todavía. Y el Día del Padre, el año pasado, sin saberlo, hablaron con los ministros, que es Rudy Mirna, que está en Managua, y nosotros no sabíamos, y le preguntaron a Rudy, hablaron con Rudy para ver si la podían bautizar y si estaba preparada. Rudy habló con ellos y fue una sorpresa. El Día del Padre ella se bautizó, fue un regalo que ella me dio el Día del Padre el año pasado. Tiene 1 año de discípula y Dios ha sido increíble con nuestros hijos, pero todo ha sido, como decía mi esposa, producto de que hemos invertido en ellos, hemos trabajado al lado de ellos, le hemos enseñado acerca de la Biblia. Son increíbles ellos con la escritura, siempre estamos pendientes de su lectura bíblica, leemos la Biblia juntos, y ahorita tenemos el plan de la lectura, de leer la Biblia en 1 año, y hablamos, ¿no? de lo que estamos leyendo, lo que estamos aprendiendo. Así tenemos que ser con nuestros hijos. Si queremos ver frutos en ellos, tenemos que invertir tiempo con ellos. Así que los animo hoy en esta mañana a que podamos invertir tiempo con nuestros hijos. Solo nada más es esta forma que mi esposo nos ayudó para que estudiáramos la Biblia. Fue la forma que nuestro hijo Andy
si no lo hubiéramos hecho, Andy nunca hubiera leído la Biblia, porque él no es de estudiar. Él en las escuelas, lo que la profesora explicó, eso fue lo que él agarró. Dios nos cuidó tanto, porque de esa manera como él escuchaba a sus hermanas y nos escuchaba a nosotros, a él le quedaba todo, porque él no es de estudiar. Es más, se fue a hacer el examen a la universidad y sin estudiar, y lo pasó. Solo de escuchar a los demás cómo estudiaban. Es una manera increíble, Dios cómo está al control de nuestra familia. Muchas gracias, hermanos, y pues a Dios la honra y la gloria. No hemos terminado, me falta media hora. Y concluimos con lo siguiente, ¿no? Frutos en el matrimonio, frutos en nuestros hijos. Si se siembra la semilla con fe y se cuida con perseverancia, solo será cuestión de tiempo recoger sus frutos. Tenemos que sembrar, tenemos que estar al lado de nuestros hijos y orando a Dios y pidiendo a Dios de que ellos un día lleguen también a ser discípulos. Es lo más grande, lo más lindo que podemos experimentar nosotros como padres. Muchas gracias, que Dios les bendiga.